El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 48 al versículo 59. Dice así la palabra inspirada e inerrante de nuestro vivo Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Los ánimos siguen creciendo. El furor de estos hombres se sigue encendiendo. Pero Cristo no baja el mensaje. Es más, Cristo sube el mensaje. Lo revela aún más claramente respecto a lo que está diciendo. Y declara sin lugar a dudas que Jesucristo no es otro, sino el eterno Jehová. Quiera Dios consolar a su iglesia con esta revelación y salvar a aquellos que aún dudan. Cuando nos sentimos atacados, hermanos, cuando nos sentimos ofendidos, después de explicar el Evangelio, después de hacer más claro el mensaje de la cruz, y vemos que este mensaje está generando fricción, vemos que está provocando molestia en los oyentes, se están poniendo agresivos en contra nuestra, solemos ser tentados a ponernos más amigables. Y por amigables no quiero decir amables, eso debe ser en toda ocasión, que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pero más bien me refiero a que solemos ser tentados a bajar nuestras opiniones, o más bien disminuir la seriedad y firmeza del mensaje de Dios. En este mundo posmoderno, pluralista, cuando alguien se levanta diciendo que hay solo una verdad, que hay un solo Dios, que no hay muchos caminos, pero un solo camino, y Jesucristo es este único camino, y fuera de este camino todos están mal. Es más, no sé en este momento quién se siente incómodo con esa verdad. Y cuando vemos que nuestra predicación ofende, podemos ser tentados a disminuir y decir: bueno, quizá las cosas no son tan serias como estoy diciendo. Es más,
Podemos ser tentados a tal grado de intentar armonizar el pluralismo de nuestros días, de armonizar el pluralismo religioso de nuestros días con el cristianismo que habla de un solo camino. Todas estas tentaciones pueden pasar en un solo momento en la mente del predicador. Al estar en las calles predicando desde ese banquito, uno alcanza a ver diferentes rostros y puede ser tentado a decir, quizá estás excediendo en tu firmeza, o estar uno a uno evangelizando a los vecinos o el lugar que estemos. Podemos ver, bueno, creo que me estoy excediendo en la firmeza que estoy poniendo. Hay tantas formas en las que somos tentados en este sentido a ser demasiado amigables con tal de no recibir el oprobio. Sin embargo, aunque algunos podemos ser tentados, y no sé hasta qué punto hemos podido caer en esa tentación e ir a confesar a Dios por no haberlo confesado correctamente delante de los hombres. Sin embargo, no así nuestro Señor Jesucristo, que en el momento de oposición no relaja los estándares, que en el momento de oposición no baja la guardia, sino que en el momento de oposición, déjenme decirlo así, no solo se mantiene en la verdad, pero la presiona aún más. Juan 8, versículos 48 al 59, nos narran el pináculo de la hostilidad de los judíos para con Cristo. Ya hemos visto, hemos pasado un largo tiempo en Juan 8, no sé si 4 o 5 domingos, hemos estado en Juan 8 y todo comenzó con la luz. Cuando Jesús se llama la luz, Juan 7 y 8, un mismo evento, una misma fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y la asperidad en contra de Cristo se ha ido aumentando poco a poco. Primero Jesús dijo algo respecto a ellos, los judíos lo ignoran. Jesús dice algo respecto a sí mismo, los judíos se enojan, lo mandan prender, no pueden prenderlo, se convencen los alguaciles. Entonces Cristo sigue predicando acerca de sí mismo, que Él es la luz del mundo, que Él es la única esperanza de este mundo. Estos hombres se enfurecen, lo intentan prender, y ahora Cristo en los versículos 48 al 59, al ver tal asperidad que lo quieren ya agarrar para matarlo, va un paso más allá en la revelación de su persona. No que no lo había revelado antes, pero lo hace más claro aún. Tan claro que después de escuchar lo que Cristo dice, simplemente se inclinan, no para adorarlo como algún día serán obligados a hacerlo, pero se inclinan para tomar piedras y apedrearle. ¿Qué es esa verdad que Cristo revela aquí? Comencemos con el versículo 48 para ver qué es lo que está diciendo Cristo que ha molestado tanto a estos judíos. Dice en el versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondieron, así comienza el versículo 48, respondieron. O sea, ellos están reaccionando, los judíos están reaccionando a las palabras que Jesús dijo anteriormente. ¿Qué dijo Jesús anteriormente? Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Dios. Su padre es el diablo. Entonces respondieron. Entonces responden estos judíos y les dicen, estamos bien con lo que decimos, eres un samaritano. Tienes demonio en ti. Cuando le están diciendo samaritano, no están tratando de hacer ningún tipo de cumplido con Cristo. Pues como vimos en Juan capítulo 4, para un judío, un samaritano es lo mismo que un pagano. Entonces vean esto. Esta es la lógica de los judíos. Si tú nos vienes a decir a nosotros los judíos
¿Que nuestro padre es el diablo? Seguro has de ser un samaritano infiltrado, porque no hay nadie en este mundo que nos odie tanto para decirnos esas cosas, sino un samaritano. Los samaritanos nos odian. Ellos dicen que no se debe adorar en Jerusalén, se debe adorar en su monte. Y nos aborrecen y dicen que no somos hijos de Dios, que ellos son. Tú has de ser samaritano, pues nos dices lo mismo. Nos dices ser hijos del diablo. Y no contentos con llamarle samaritano, que era prácticamente decirle pagano, agregan y dicen: tienes demonio. ¿Pueden ver el odio que se ha generado en estos hombres? Tienes demonio, porque para hablarnos de tal manera debes estar fuera de ti, otro debe estar poseyéndote. Entonces, hay algo interesante en este punto. Esto es lo que llamaríamos en nuestros días un ad hominem. Déjenme explicar brevemente esta frase. Cuando una persona ya no tiene más argumentación lógica, ya no tiene más argumentos que presentar, una forma de ganar el debate, si ya no tienes argumentos, es atacar a la persona. Entonces imagínense que alguien está hablando de la importancia del matrimonio y otro está defendiendo que no es necesario un matrimonio, que puedes vivir de manera libre. Entonces los dos están debatiendo. Y cuando el que aboga a favor del matrimonio deja sin palabras al otro, ¿saben qué hace? El otro tiene un as bajo su manga y dice: pero tú eres divorciado. No tienes nada que decirme, tú eres divorciado. Ese es un ad hominem. Cuando alguien ya no tiene más argumentación lógica ni evidencia, lo que hace es atacar a la persona para desacreditar el mensaje. Entonces, si Cristo es un samaritano y un endemoniado, sus palabras no deben ser creídas. Así algunos reaccionan en nuestros días. Sin embargo, no pueden resistir la sabiduría de Cristo. E intentan atacar su persona porque no pueden resistir su sabiduría y su doctrina. Jesús les ha dicho: no son hijos de Abraham. Ellos respondieron: sí somos. No, no tienen los frutos de Abraham. Bueno, somos hijos de Dios. No, no tienen el amor de mi Padre. No tienen el amor que Él tiene para conmigo. Samaritano. ¿Pueden ver? No pudieron continuar, no pudieron resistir su sabiduría, pero en vez de humillarse y reconocer que su vida está fuera de la voluntad de Dios, que en realidad no son creyentes verdaderos, en vez de humillarse se rebelan. Me pregunto cuántos así reaccionan al escuchar este tipo de sermones aquí. Que en lugar de someter el corazón a la palabra, una vez escuchan: nos llamó hijos del diablo, son unos exagerados. ¿Puedes ver? Ad hominem. Exageran, son unos legalistas payasos. Simplemente están pensando en molestar a la gente y en ser cerrados y duros. Yo te animo esta tarde a que no caigas en este mismo error, sino que consideres la verdad, la consideres y te rindas ante ella. Porque esta no es sabiduría animal, terrenal o diabólica. Esta es sabiduría celestial. Es por eso que no podían detenerlo. Es por eso que no podían retener su doctrina. Porque esta era divina. Entonces dice en el versículo 49, después de atacarlo diciéndole samaritano endemoniado, él contesta: yo no tengo demonio. Antes, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. En medio de estas agresiones fuertes, Cristo prefiere no defenderse a sí mismo. Hermanos, ¿cuánto debemos aprender de esta actitud? En medio de las acusaciones, en medio de las calumnias, hermanos, les está diciendo samaritano, le está diciendo pagano, le está diciendo endemoniado. En medio de esas calumnias, él prefiere callar. Simplemente argumenta:
no tengo demonio, pero no se defiende. Es lo que ellos no entendían. Esta no es una batalla entre él me dijo y él me dijo. Esta es una batalla entre el Dios soberano. Está hablando. Calla y escucha lo que tiene que decir. Como cristianos hemos de esperar este mismo patrón en nuestra vida cristiana. Que al predicar el evangelio, al predicar la verdad, sufriremos calumnias. Pues si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué no harán con los hijos? Ay de aquel que se dice ser cristiano y en este mundo no sufre reproches, ni calumnias, ni acusaciones. Porque si el mundo os ama es porque sois del mundo. Pero si el mundo os aborrece es porque no sois de este mundo, sois de Dios. Y no solo no contesta en réplica a sus actitudes y a sus acusaciones malvadas, sino que ofrece nuevamente vida eterna. Oh, es que aquí está el Dios en la carne. Aquí está aquel lleno de compasión, lleno de amor, que aún viendo la actitud hostil de estos hombres que se levantan en contra del Dios verdadero, aún en esa situación, les ofrece una vez más el evangelio. Escuchen las palabras. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto le está diciendo a los que le aborrecen. Lo aborrecen y dicen, escuchen, no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Y déjenles digo algo. Si guardan mi palabra no verían muerte. Creo que esto es lo que se debe entender cuando el apóstol Pablo dice que de aquí en adelante a nadie conozco según la carne. Ya no veo simplemente materialmente. Cuando veo una persona, veo más que una cosa material. Cuando veo una persona, veo un alma eterna. Cuando veo a los que se oponen, no me enojo por cómo me atacan, sino les ruego que se arrepientan, que en esa condición perecerán. Aquí está nuestro Señor ejemplificando eso a la perfección. Samaritano, demonio, yo les digo algo, dice el Señor, si guardan mi palabra no verán muerte. Qué amor de nuestro Señor Jesucristo, que en medio de tales acusaciones ofrece vida. Que la iglesia de Cristo camine de esta manera, hermanos. Entonces los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes demonio. Antes estábamos convencidos, pero cabía un poco la duda. Ahora ya nos dejaste sin dudas. Tienes demonio. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. ¿Qué estaba diciendo el Señor con no verá muerte? Ciertamente no quería decir que todo discípulo de Cristo está protegido de la muerte natural. Algunos tendrán ese privilegio. Algunos tendrán esa gran dicha de no ver la muerte. Porque el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos resucitarán y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Y entonces reinaremos para siempre con el Señor. Algunos no morirán, pero no es tal cual lo que se está refiriendo aquí a la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando dice que no verán muerte, más bien está interpretando muerte o está usando la palabra muerte en un sentido espiritual. ¿Cómo sabemos esto? Por dos razones. Los discípulos de Cristo todos murieron. Ahí está Pedro, ahí está Marcos, ahí está Juan. Y todos murieron. Y ellos creyeron en su palabra. Además, sabemos que Cristo cuando dice no verá muerte, sabemos que significa muerte espiritual, condenación eterna, porque Juan usa en otros lugares la muerte como un símbolo, como una revelación de la condenación. De manera que cuando Cristo está diciendo, el que cree mi palabra, el que guarda mi palabra, no verá muerte, lo que está diciendo es esto.
El que guarda mi palabra no sufrirá la condenación. El que guarda y cree mi palabra no recibirá castigo eterno. El que guarda y recibe mi palabra será librado de ser apartado de la presencia benéfica y beata de Dios para acercarse, será quitado de esa presencia para acercarse continuamente más a la furia del Señor. Recordemos que el infierno no es estar lejos de Dios. El infierno es estar cerca de la ira de Dios, lejos de su beata presencia, cerca de su furia y su ira. Eso es lo que está diciendo. El que guarda mi palabra no verá muerte. Ahora, esto no era algo nuevo para los judíos. Cuando ellos están diciendo, ¿cómo te atreves a decir eso si Abraham sí murió? Cristo no estaba diciendo que el que guarda su palabra no verá la muerte física. ¿Cómo sabemos que los judíos ya sabían esto? Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aquí está la esperanza de Job en la resurrección. Sé que después que mi carne, después de ser destruida, he de ver a Dios. Esa es la promesa de Cristo. Que el que guarda su palabra no verá la muerte. Que el que guarda su palabra tiene la esperanza de la resurrección. Amigo, tú tienes la esperanza de la resurrección, pero no resurrección para vida, sino resurrección para muerte. Pero aquel que guarda su palabra, y es la invitación que el Señor hace continuamente, que creamos su palabra, que creamos en el sacrificio de su Hijo Cristo, y entonces seremos librados de la muerte. Así que para ellos esto no era algo nuevo. Esa era la esperanza del Antiguo Testamento, hermanos. La esperanza del Antiguo Testamento era la resurrección y la renovación de todas las cosas. ¿Qué es lo que les molestó? ¿Qué es lo que para ellos era nuevo e inaceptable? No la resurrección, sino que la resurrección solo se lleva a cabo, la resurrección para vida solo se lleva a cabo al creer en Cristo. De cierto os digo, el que guarda mi palabra no verá muerte. No les sorprende el no verá muerte. Eso ya lo sabían. Lo que les sorprende y les molesta es que es solo a través de creer en Cristo que no verán la muerte. Después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios ofrece vida a pesar de que estamos condenados a muerte. Pero la única forma en la que Él ofrece vida es a través de la obra y persona de Jesucristo. Hermanos, esta es una promesa para nosotros. Dice, el que cree en mi palabra, el que guarda mi palabra, no verá muerte. Se dice lo mismo en Apocalipsis 20, como vimos hace algunas semanas. En Apocalipsis 20, dice en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección, según Apocalipsis 20, es la entrada al estado de gracia, el estado intermedio, estado de bendición antes de la resurrección final. De manera que el cristiano se encuentra en una posición de gran bendición. Hermanos, mediten esto en sus corazones. El cristiano se encuentra en tal posición de bendición
que aun cuando le cortan la cabeza por guardar el testimonio de Cristo, lo hacen entrar a la vida. De tal manera que el cristiano pasa de estar vivo espiritualmente, a estar más vivo en el estado intermedio después que está muerto, para terminar y concluir con estar más y más vivo en el final, en la resurrección de los muertos. La muerte para los cristianos, según Apocalipsis 20, debe ser considerada una resurrección, porque es tal la bendición en el estado intermedio, es tal esa bendición que estar en el cuerpo no es tan excelso como estar en el estado intermedio con el Señor. De tal manera que debe ser llamado una resurrección, pasar de muerte a vida. Ya hemos pasado, todos los que están en Cristo han pasado de muerte a vida. Pero al morir pasan de más vida. El cristiano pasa de muerte a vida, y en la muerte pasa más vida, y en la resurrección a más vida. Hermanos, que esto sea de consolación para la iglesia de Cristo. Y entonces viene en donde se centra el problema aquí. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Vean esto. Cristo está diciendo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Ellos razonan entonces de esta manera, y su atención aquí para que sigan este razonamiento. Ellos razonan así, ok. Si Abraham no vio muerte y Abraham está en el estado intermedio, Abraham tuvo que creer en Cristo. ¿Sí? ¿Me siguen? Vean esto, es lo que están razonando ellos, y lo razonan bien. Jesús les dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. Los judíos contestan, ¿acaso tú eres mayor que Abraham y los profetas? ¿Por qué razonan así? Porque ellos dicen, ok, Jesús dice que la única forma de ver la vida es creyendo en Él. Si Abraham nuestro padre está en la vida, y lo está, según los judíos y según la Escritura también, entonces Abraham tuvo que creer en Cristo. Si no creyó en Cristo como nosotros lo estamos haciendo, entonces no vio la vida. ¿Eres acaso tú mayor que Abraham? ¿Pueden ver? ¿Pueden saborear el argumento correcto de los judíos? Si Abraham está en el cielo, y para un judío eso era claro, Abraham era el prototipo del cristiano, o para decirlo más apropiadamente, Abraham era el prototipo de un judío, del judío por excelencia. Entonces, si Abraham está en el cielo, es porque creyó en Cristo. Si no creyó en Cristo, dice Jesús, no está en el cielo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro Padre? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Quién te haces a ti mismo? La respuesta es, no me hago nadie de lo que no soy. Lo que hablo, eso soy. Y afirmo que la única forma en la que el hombre puede ver la vida es por creer en mi palabra y guardarla. De eso se trata el Evangelio. De la exaltación de Cristo sobre todas las cosas. Amigo, escucha esto. Eso es el Evangelio. Es por eso que hoy en día peleamos con las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios. Peleamos porque el evangelio que se predica hoy en día no es el evangelio que exalta a Cristo sobre todas las cosas. Es el evangelio que hace a Cristo amigable con todas las demás cosas. Tú puedes tener a Cristo más lo otro que quieras. Cristo más lo otro que quieras. Pero el evangelio es este. Cristo ha sido hecho Señor de todas las cosas. Cristo ha sido exaltado a la diestra del Padre. Cristo se levantó de los muertos por decreto y voluntad del Padre.
Aparte de rendirse a este Cristo crucificado y resucitado, no hay perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio, no el que comenzó con la vida de Cristo. Este es el Evangelio que comenzó en Génesis 3:15. Este es el Evangelio que creyó Adán, porque creo firmemente que Adán conoció al Señor. Este es el Evangelio que conoció Set. Este es el Evangelio que conoció Abraham. Bueno, me fui. Este es el Evangelio, hermanos, que creyó Jacob. Es el Evangelio que creyó David. Solo hay una forma en que los hombres han podido obtener vida eterna y perdón de pecados desde el primer tiempo del mundo: creyendo y guardando la palabra de Dios, creyendo y guardando la revelación de Cristo. Porque como ahorita vamos a ver en un momento, Abraham tenía una clara concepción del Evangelio. No tan clara como la tenemos hoy en día, pero suficientemente clara para que pudiera ser salvo. Porque aparte de creer en Cristo, no hay salvación. Amigo, escucha esto. Esto es la exclusividad de Cristo. Cristo no está hoy ante el mundo pluralista. Cristo no se vence ante el mundo pluralista. Cristo no se vence ante el mundo religioso pluralista. Cristo se sostiene. Aparte de creer en Él como el único camino al cielo, no hay salvación. Aparte de rendirse y someterse y humillarse ante este Cristo, no hay perdón de pecados. ¿Sabes por qué? Porque solo la gloria le puede pertenecer a Cristo. Nadie entrará en el cielo del cual Cristo no pueda obtener gloria. Nadie entrará al cielo del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no puedan obtener toda la gloria. Ese es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es el que hace todas las cosas para la alabanza de su gracia. El que hace todas las cosas para la alabanza de su gloria. Y yo sé que esto puede trastornar los oídos de algunos, pero ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios que no vamos a diluir para que sea más aceptable para contigo. Porque si diluimos ese Dios que llama a todos los hombres a que le glorifiquen, sabe esto: te damos veneno, no te damos la salvación. Te hacemos creer en el Dios que quieres para que te quedes tranquilo en tu conciencia y entonces seas condenado al final de los días. No, este es el Cristo que por amor a tu alma predicamos, que aparte de rendirse absolutamente y totalmente a Él, no habrá salvación. Así dice Efesios, capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué fueron predestinados? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Cristo murió? El mundo humanista hoy en día, aún aquellos que tienen un correcto evangelio, dirían: murió porque amó a su pueblo. Sí, pero hay algo antes. Murió para la alabanza, para la glorificación del Trino Dios. Eso fue lo que movía a Cristo sobre todas las cosas. Eso es lo que debe mover al que predica el evangelio sobre todas las cosas. Eso es lo que debe mover al cristiano sobre todas las cosas. La excelencia de Cristo. Proclamar la excelencia de Cristo sobre todas las cosas. Hermanos, de eso se trata ser cristianos. De proclamar la supremacía de Cristo sobre todo lo creado. Amigo, es lo que predicamos aquí.
que aparte de rendirte a este Señor y Salvador, no hay esperanza. Pero la pregunta sigue sin ser contestada. ¿Acaso eres mayor que Abraham, nuestro padre? La respuesta es sí. Y no un poquito mayor, abismalmente mayor. ¿Por qué? Bueno, la primera respuesta está en el versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conociere, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Sencilla razón. Porque el Padre busca la gloria de Cristo sobre todas las cosas y no la de Abraham sobre todas las cosas. Porque el Padre es el que busca glorificar al Hijo. Hermanos, guardemos estas palabras, porque estas palabras tienen implicaciones teológicas grandes. ¿Cómo que el Padre busca glorificar al Hijo? Dos opciones. O el Hijo es de tal gloria como la del Padre, que al buscar la gloria del Hijo, el Padre busca su gloria, su propia gloria, o el Padre no es tan glorioso y no es Dios en última instancia. Si el Padre busca la gloria de algo o de alguien, es porque ese alguien debe ser tan glorioso como Él es. Si no, se está haciendo adoración de algo que no es Dios. Tan sencillo. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Porque el Padre busca la gloria de Dios, porque el Hijo es igual a Dios sobre todas las cosas, y Abraham en última instancia es solo una criatura que le debe adoración al Cristo resucitado. Pero sigamos, porque las respuestas van en aumento hasta que van a querer lapidarlo. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Porque Abraham creyó en Cristo. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Claro que soy mayor que Abraham, dice Jesús. Él tenía su fe puesta en mí. Ellos están entendiendo bien lo que Cristo está implicando, hermanos. Ellos lo están entendiendo bien. Si Abraham puso su fe, si Abraham puso su fe en Cristo, es porque Cristo es más excelso que Abraham. Cristo es mayor que Abraham. Esto implica, porque los judíos veían a Abraham como mayor. Si Abraham, que es mayor que nosotros los judíos, puso su fe en Cristo, ¿eso quiere decir que nosotros somos también menos que Jesús? ¿Eso quiere decir que al que llamamos samaritano y endemoniado es realmente mayor que nosotros? La diferencia está en que Abraham sabía que el Mesías era mayor que él, y se gozó y se alegró y vio su día y se regocijó, mientras que estos lo aborrecen en su día. Lo aborrecen cuando ven su día. Miren lo que dice un teólogo. Cualquiera que espera por alguien, por su bien o perfección, o sea, cualquiera que pone sus ojos en alguien por su perfección, por su bondad, es menos, si alguien pone su fe en otro, ese que pone su fe es menos que al que espera. Así que Abraham puso su esperanza entera en la perfección de Cristo, por lo tanto es menor que él. Cualquiera que pone su esperanza en algo, ese algo es mayor. Abraham puso sus ojos en Cristo. Abraham es menor.
Abraham es menor que Cristo. La pregunta que queda por resolver es, ¿qué vio Abraham? Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué vio? Los teólogos se debaten entre tres puntos. Algunos creen que lo que se está refiriendo Jesús es la promesa de la simiente. Recuerden, Dios se le reveló a Abraham y le dijo, sabe esto, yo voy a hacer que tu mujer conciba porque voy a llevar una simiente a través de ti y a través de esa simiente llegará el Mesías esperado. Ese es el Evangelio. El Evangelio es poner la esperanza en la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Uno que destruiría a los enemigos de Dios y haría que el pueblo entre a una ciudad mejor. Por eso se dice en el capítulo 11 de Hebreos que Abraham vio la ciudad y la saludó de lejos. Abraham sabía que las promesas que Dios le había dado tenían implicaciones eternas más allá de esta tierra. Y por lo tanto él sabía que la simiente prometida a través de su hijo Isaac culminaría en la llegada de aquel Mesías prometido. Otros creen que la forma en la que Abraham vio su día, el día de Cristo, fue con los tres visitantes. ¿Recuerdan Génesis 18? Cuando llegan esos tres visitantes y Abraham se levanta y prepara, él sabía que uno de ahí era divino y le revela sus planes en cuanto al juicio de Dios. Y así le revela el Evangelio. Otros creen que cuando el Señor dice, Abraham vio mi día, se refiere al evento del Cordero. Dios llama a Abraham a sacrificar a Isaac. Cuando lo va a sacrificar, aparece un cordero. Niños, ustedes deben saber esta historia muy grabada en sus corazones. Y cuando va Abraham a matar a Isaac, un ángel detiene la mano. Y entonces después aparece un cordero atrapado en un zarzal. Y así es como Dios le revela el Evangelio, que habría un sustituto, que aunque los hombres merecen la muerte, así niños como Dios le proveyó el Cordero, así proveería algún día a Cristo para que Él muriera en lugar del Hijo. Recuerden niños que hubo otro Cordero más adelante. El Cordero de la Pascua, en donde todos los primogénitos en Egipto murieron, pero en Israel no murió ninguno, porque el Cordero murió en cada hogar. Así Cristo, así Dios le reveló a Abraham, entonces, el Evangelio. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de estas tres opciones es mejor? ¿Saben? Al principio caí en el estrés de decir, ¿a qué se refiere Cristo? ¿Cómo que vio su día? ¿A cuál de estos tres eventos se refiere Cristo? Después se me fue el estrés y me gocé. ¿Por qué? Porque yo no creo que debemos identificarlo con un evento en particular. Más bien, Cristo se refiere a todas estas formas en las que Abraham recibió el mensaje de la cruz, recibió el mensaje del Mesías, recibió el entendimiento de una muerte sustitutoria, y no hay que elegir una en particular. Esto nos revela algo respecto al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Evangelio ya era suficientemente claro para que los hombres pudieran ser salvos, porque nadie puede ser salvo aparte de guardar la palabra y el mensaje de Cristo.
Es verdad, en este momento Abraham no sabía que su nombre se llamaría Jesús, que nacería en Belén, que sería llamado Galileo, que moriría bajo un castigo en la cruz. Pero Abraham ya sabía suficiente como para poder ver el día de Cristo y gozarse y saber. Abraham sabía que no era por algo en sí mismo que tenía la bendición de Dios, sino por lo que el Mesías haría a su favor. Ahora uso Mesías, aunque también no creo que Abraham conocía aún la palabra Mesías. La palabra que yo creo que él conocía era simiente. Así es como el Evangelio se transmitió. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Porque Abraham puso su fe en él. Y cerramos con esto. Versículo 57. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Simple y profunda razón. Entonces les dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Algunos deducen de este texto que Cristo parecía un hombre mayor de su edad. No creo que es lo que significa. Para un judío 50 era un número de madurez. ¿Quién sabe qué pasaba cada 50 años? Jubileo. Para los judíos el 50 era un número de madurez, un número de llegar a cierta edad ya más madura. Así que lo que le están diciendo es: todavía ni eres tan grande y has dicho que has visto a Abraham. Algunos usan este texto y lo justifican con Isaías 53, que era varón de dolores y su edad se le mostraba más grande de lo que era. No puedo decir que no, pero lo que puedo decir es que no es lo que este texto quiere decir. Pero regresemos al punto. Jesús le dijo, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay suficiente teología aquí como para quebrar nuestra cabeza este domingo y el próximo domingo y el próximo domingo y otros más. Literalmente, la respuesta de Jesús en el griego podría traducirse de esta forma: antes que Abraham llegase a existir, antes que Abraham llegase a ser, antes que Abraham llegase a ser un ente, un ser, yo soy. La traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los falsos testigos de Jehová, que en realidad no es una traducción, sino una perversión, por lo cual en vez de ser llamada la traducción del Nuevo Mundo, debería ser llamada la perversión del Dios de este mundo. Traduce este texto de la siguiente manera: antes que Abraham fuese, yo he sido. ¿Qué opinan? Antes que Abraham fuese, yo he sido. ¿Está muy mal la traducción? Esa traducción admite que Jesús era antes que Abraham, ¿no es verdad? Antes que Abraham fuese, yo he sido. ¿Cuál es el problema con esa traducción? Bueno, que los testigos, falsos testigos, dicen que Jesucristo es la primer criatura de Dios. Entonces, antes que Abraham fuese, yo he sido, o sea, yo era antes que él, porque Dios me creó a mí antes de crear a Abraham. Eso es lo que ellos intentan hacer con su perversión, no su traducción, su perversión. Sin embargo, eso es sino intentar pervertir las verdades más obvias de las Escrituras.
Pues las palabras griegas ego eimi, antes que Abraham fuese ego eimi, yo soy, no tienen otra traducción más que yo soy. De hecho, de todas las versiones que pude consultar respecto a este texto, tanto en español y en inglés, por si faltó una, puedo decir casi todas. El 99%, porque no considero la traducción de los testigos, falsos testigos, una traducción. El 99% traducen este texto como yo soy. No hay duda que lo que Cristo está diciendo aquí es su autoidentificación con Éxodo 3:14. Es lo que no quieren escuchar los falsos testigos. Ellos pueden decir que Cristo es antes, que es una criatura antes, que es una criatura poderosa, más que todos los hombres, pero que es una criatura, simplemente es antes. Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo, antes que Abraham fuese Yahvé, yo soy el que soy. Es lo que está diciendo. Antes que Abraham fuese, yo soy el que soy. Dice Moisés, y voy a ir al pueblo, ¿y quién voy a decir que me envía? Diles que yo soy, me envió a vosotros. Yahvé, yo soy, me envió a vosotros. Diles que el gran yo soy os envía. Cristo, delante de estos hombres hostiles, le dicen, ¿acaso eres mayor que Abraham? Sí, mi Padre me glorifica. A Abraham no lo glorifica. Abraham creyó en mí, Abraham se gozó en mi día. Y en última instancia, sepan esto, antes que Abraham fuese, yo soy Yahvé. Yo soy el que soy. A fin de mostrar, dice un teólogo, a fin de mostrar que Él es eterno e indicar que su existencia es una existencia eterna, Él no dice, antes que Abraham fuese, yo era, sino antes que Abraham fuese, yo soy. Porque la existencia eterna no conoce ni pasado ni futuro, sino que engloba todo el tiempo en un indivisible instante. Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy el eterno Yahvé, yo soy el eterno Jehová, yo soy el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pueden imaginar lo que estos hombres sintieron? Aquellos que creyeron en Cristo pudieron sentir el gran gozo. El mismo que le habló a Abraham está delante de nosotros. El mismo que libertó al pueblo está delante de nosotros. El mismo que creó el mundo está delante de nosotros. El mismo que Jacob vio en ese sueño está delante de nosotros. El mismo que Isaías vio, que Ezequiel vio, que Oseas vio, que David vio. Ese mismo es el que está delante de nosotros. El que está delante de nosotros es el eterno Yahvé, el eterno Jehová, el eterno yo soy, el que soy. Por tanto, Jesús dice, ¿soy mayor que Abraham? Sí, porque soy el preexistente. Porque soy preexistente, o sea, existía antes de tener carne. Lo que se llama Yahvé, el que se llama Yahvé. Él vive por los siglos de los siglos. Es Dios todopoderoso. Es el que mató a los primogénitos de Egipto. Es el que abrió el mar rojo. Dice Jesús, soy el que vivo para siempre. Hermanos, saboreen y mediten estas palabras lentamente en su corazón. Aquel que se hizo carne fue el que antes habitó sin carne.
viviendo para siempre. Esto no niega que el Padre y el Hijo son distintos, así como el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son distintas personas, pero todos ellos son Jehová. Todos ellos son Yahvé. Todos ellos son el gran yo soy. Es un Dios. Ellos son Yahvé, pero son tres personas. Y cada persona puede llamarse Jehová. Yo soy. Aquí tenemos entonces una clara evidencia de por qué Jesús es mayor que Abraham. Por la sencilla y profunda razón que Él es Dios y Abraham no. Él es Dios en la carne. Esto nos hace reflexionar de una razón más por la cual era necesario que Cristo, que nuestro Salvador, fuese Dios. Sabemos que era necesario que fuera hombre, porque Hebreos nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también el Salvador debía participar de carne y sangre para libertarnos. Pero, ¿por qué razones debía ser Dios? ¿Por qué nuestro Salvador tenía que ser Dios? Bueno, porque el que pagaba tenía que tener la misma dignidad que el que fue ofendido. Pero una razón que se nos da aquí es que porque aquel que es Salvador debía ser más allá de la existencia humana, y debía ser capaz aquel Salvador de ser el objeto de fe desde el principio hasta el fin de la historia. El Salvador no podía ser solamente hombre. El Salvador debía ser el eterno Dios, porque todos mirarían a Él. Desde el principio hasta el final, Él sería el único Salvador. Por lo tanto, Cristo es el único capacitado para ser el Salvador del mundo, porque es el único que participó de carne y sangre y el único que participó de la plena deidad. Dios de Dios en todas las cosas. Por eso dice el autor de Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que es una reflexión de Éxodo. En su divinidad, lo que hace ser a Cristo el único Salvador del mundo, es su divinidad, lo que hace a Cristo ser el único Salvador del mundo. Pues solo Él puede ser tomado por la fe aún antes de la encarnación. Aún antes de la encarnación. Y puede ser tomado después de su encarnación, en su ascensión, pues tenemos seguridad que nunca dejará de ser. Hermanos, esa es la seguridad que tenemos en este Salvador. Si nuestro Salvador fuese solo hombre, por más excelso que éste fuere, todo lo creado puede dejar de ser, porque todo lo creado está compuesto, y todo compuesto puede dejar de ser en la forma que una vez fue. Pero si el Salvador es Dios, nunca puede dejar de ser, y nuestra fe en Él es tan segura como que Él vive para siempre, hermanos. Como que Dios nunca dejará de ser. Nuestra salvación es tan segura como es tan segura la eterna existencia por los siglos de los siglos de Dios. Nuestro Salvador es el eterno Yahvé, hermanos. Aquel que se hizo carne es el eterno Dios, ningún otro, el eterno Dios. Niños, en la alegoría de la peregrina hay una parte en la que, no me acuerdo si era Jaime, así se llamaba uno, ¿no? Uno de los hijos de peregrina e hijos de peregrino, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, díganle a sus papás que les lean la peregrina. Y llega un momento en donde los niños están preguntando: ¿qué podemos aprender de las nubes? Bueno, de las nubes aprendemos, dice una tierna mujer. No me acuerdo si era Misericordia la que contesta. Y dice: de la nube aprendemos
Que los pastores deben ir, así como las nubes van y toman su agua del mar, así los pastores deben ir y tomar sus enseñanzas de la palabra de Dios para después venir a regarlas a la iglesia. Y después los niños ven el sol y dicen, ¿y qué podemos aprender del sol? Bueno, contesta ella, del sol aprendemos que así como los rayos del sol bajan, no suben, los rayos del sol bajan, así también, dice Misericordia, si no me equivoco, así también debemos aprender que Cristo es Dios. Y que así como los rayos del sol bajan, así Cristo es eterno Dios que baja. No es un Salvador que fue creado. Es un Salvador que bajó del cielo. Así que niños, cada que vean el sol o cada que tengan calor, pueden recordar esta eterna verdad. Que el Salvador del mundo es el Dios que descendió. El Salvador del mundo es el Dios que descendió, hermanos, y solo Él puede librarnos para siempre de la condenación eterna. Amigo, eres llamado a creer en este Dios. No eres llamado a poner tu fe en un mero hombre. Eres llamado a creer en el eterno Jehová que se hizo carne y que murió en una cruz. Asimila eso por un momento. El eterno Jehová se hizo hombre. Eres llamado a poner tu esperanza no en un hombre que puede ser movible, que puede desaparecer, que puede dejar de ser. Eres llamado a poner tu esperanza en aquel que vive para siempre. Y por eso es que dice Isaías que el que ponga su esperanza en Él nunca será avergonzado. Al mismo tiempo, seguirlo rechazando no es rechazar a hombre, es rechazar al eterno Jehová, al que te creó en el vientre de tu madre, como cantamos hace un momento, al que te puso, al que te dio vida, al que te dio aliento, al que te sostiene en este momento. Hermanos, nuestra fe está en Jehová de los ejércitos. Nuestra esperanza no está en un simple hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En Él estamos seguros. Pues ¿quién nos podría separar del amor de Jehová? ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano? Aquellos que contra la iglesia se juntan para atacar, aquella espada que nos puede dañar, ¿de qué nos podrá separar? ¿Nos podrá separar de Jehová? En ningún momento, hermanos, nuestro Salvador es el gran yo soy. Esta verdad que puede encender nuestro corazón a la más grande devoción debe hacer cabida en nuestro corazón, debe hacer lugar en nuestro corazón. Y más bien preguntar, ¿el saber que Jehová es nuestro Salvador está produciendo la correcta devoción? ¿Qué cosa estás quitando? Esa nata de tu amor, esa nata que tienes, eso, lo mejor que tienes de tu corazón y de tus emociones, ¿se la sigue poseyendo Cristo o se la diste a cualquier otra cosa? Ve esto, cuando tus ojos quitas de Cristo, no estás poniendo tus ojos de un hombre a otra persona o a otra cosa. Estás quitando tus ojos de Jehová, del eterno preexistente Jehová, que murió en una cruz por nuestros pecados, para darlo algo que no es Jehová, que no es eterno, que no es el gran yo soy. Hoy examinemos si la nata de nuestro corazón, de nuestra mente y emociones está puesta en Él, para buscarlo a Él, para conocerlo a Él, para trabajar por Él. ¿Está fresco tu amor para Jehová? ¿Qué sacrificio es demasiado? ¿Qué sacrificio es demasiado? Es Jehová. ¿Saben?
Abraham fue muy seguro a matar a su hijo, porque él sabía que aquel que se lo pedía era digno, porque él sabía que aquel que se lo pedía podía resucitarlo a la vida. ¿Qué sacrificio, qué cosa estás reteniendo que Dios te pide? Recuerda, se la retienes al retenérsela a Jesús, no la retienes a un mero hombre, la retienes a Jehová. Jesucristo es Dios de Dios, es el eterno Jehová. Qué maravilla lo que estamos a punto de celebrar en la cena del Señor. Hermanos, ve esto. El eterno Dios se hizo carne y nos ha dado estos santos elementos para recordar la cercanía con la que está con su pueblo, la cercanía con la que se comunica con su pueblo. Oh, qué privilegio es tomar la santa cena del Señor. Dice el salmista, hablando de las maravillas de Dios: grande es este pensamiento, no lo puedo comprender. ¿Cuánto más esta celebración? Hermanos, que Dios obre en nuestros corazones y que conocer y recordar que nuestro Salvador es el eterno Jehová, el que no tiene principio y fin, el Alfa y el Omega, el que vive para siempre, que encienda nuestra devoción a Cristo para regresar la nata de nuestro amor y emociones y ofrecer cualquier sacrificio que nos sea demandado por Él. Amén.